advierte la empresa que esta es una decisión netamente del gobierno, que seguirá expidiendo los pasaportes como hasta ahora, hasta el último día en vigencia. Y básicamente, Néstor, que aquí la pelota está del lado del gobierno, del presidente Petro y de la decisión que tomen, que ellos como empresa lo que están haciendo es cumpliendo lo que deben hacer hasta el 31 de agosto. La primera pregunta es, la cifra que da el señor Sade. La da el jefe de la Casa de Nariño, pues el jefe de despacho, pero no está sustentada y no hay una cosa que confirme que Thomas Gregan Sons tiene que dejar 600.000 pasaportes listos. Ahora, Néstor, en esta averiguación le tengo otros 3 datos. Lo primero que sí es cierto es que con la cantidad de gente que está pidiendo la cita, renovando o sacando el pasaporte, a hoy hay libretas para seguir el proceso hasta la segunda semana de agosto. Crisis de pasaportes en Colombia. Estrategia electoral del gobierno Petro para las elecciones 2026. Anular el voto del colombiano en el exterior. Hola amigos, bienvenidos a Fortaleza Patriota, yo soy Camilo Estrada y hoy vamos a analizar una situación que tiene a miles de colombianos preocupados, la crisis de los pasaportes en Colombia. Pero no se trata solo de un problema administrativo, sino de algo mucho más profundo que podría estar relacionado con las elecciones presidenciales del 2026. ¿Es casualidad que esta crisis surja justo cuando se acercan las elecciones? ¿Por qué el gobierno está regulando las visas de manera tan estricta? ¿Están tratando de limitar el voto de los colombianos en el exterior, especialmente el voto conservador? Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y no olvides dejar tu like y comentar qué opinas sobre este tema tan importante. Compartir este video es fundamental para que más colombianos conozcan la realidad de lo que está pasando con un documento que es tan importante como la cédula misma. ¿Qué es un pasaporte y cuándo se usa? Un pasaporte es el documento oficial de identidad que permite a los ciudadanos colombianos viajar al exterior y regresar a su país. Es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y es obligatorio para salir de Colombia. Cualquier viaje internacional requiere pasaporte válido. Ingresar a otros países. Es el documento que acredita la nacionalidad colombiana. Solicitar visas. Para obtener permisos de entrada a países que lo requieren. Identificarse en el exterior. Es el documento oficial de identidad fuera de Colombia. Realizar trámites consulares. Registro en consulados. Renovación de documentos, etc. Y el punto más importante para Petro, votar en el exterior. Requisito fundamental para participar en elecciones desde otros países. ¿Por qué es crucial para los colombianos en el exterior? Para los cerca de 5 millones de colombianos que viven fuera del país, el pasaporte representa 1. Identidad legal. Es el único documento que los acredita como ciudadanos colombianos. 2. Derecho al retorno. Sin pasaporte válido, pueden tener problemas para regresar a Colombia. 3. Acceso a servicios consulares, protección diplomática, trámites legales, emergencias. 4. Renovación de visas, indispensable para mantener el estatus legal en el país de residencia. 5. Derecho al voto para participar en elecciones desde el exterior, periodos de vencimiento y renovación en Colombia. Los pasaportes colombianos tienen diferentes duraciones según la edad. Menores de 18 años, 5 años de validez, mayores de 18 años, 10 años de validez. Pasaportes diplomáticos, 5 años de validez. Pasaportes oficiales, 5 años de validez. Proceso de renovación. Se debe iniciar el trámite 6 meses antes del vencimiento. Tiempo de expedición, entre 15 y 30 días hábiles en condiciones normales. Costo actual, aproximadamente 177.000 pesos colombianos. El problema crítico, sin la capacidad de renovar pasaportes, millones de colombianos quedarían sin documentos válidos para viajar, votar en el exterior o incluso demostrar su nacionalidad colombiana. Ahora, con este contexto claro, vamos al corazón del problema. ¿Es casualidad que esta crisis surja justo cuando se acercan las elecciones? ¿Por qué el gobierno está regulando las visas de manera tan estricta? ¿Están tratando de limitar el voto de los colombianos en el exterior, especialmente el voto conservador? ¿Por quién votan los colombianos en el exterior? 1. Históricamente han favorecido más a la derecha y al centro derecha. En elecciones presidenciales anteriores a 2022, el voto en el exterior favoreció principalmente a candidatos de derecha o de centro derecha, como Álvaro Uribe Vélez, 2002 y 2006. Arrasó en el exterior, especialmente en Estados Unidos, España y Canadá. O Juan Manuel Santos, 2010. En primera vuelta recibió apoyo significativo desde el exterior, superando a Antanas Mocus. O Iván Duque, 2018. Ganó en 35 de los 67 consulados, incluyendo importantes centros de votación como Miami, Madrid y Ciudad de Panamá. Elecciones 2018, segunda vuelta. Iván Duque, Centro Democrático, derecha, 59.77% de los votos en el exterior.
Gustavo Petro, Colombia Humana, Izquierda, 40,22%. Fuente, Registraduría Nacional, Resultados Oficiales 2018. 2. En 2022 hubo un giro leve, pero la derecha aún tiene fuerte presencia. Elecciones 2022, segunda vuelta. Gustavo Petro ganó en varios países de Europa como Alemania, Suecia y Bélgica, y en algunos sectores migrantes más jóvenes y progresistas. Rodolfo Hernández, centro populista, más afín al voto anti-Petro. Ganó en varios países de América, incluyendo Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Chile y Canadá. Esto indica que el voto latino migrante en países como Estados Unidos, Panamá o Chile sigue con una inclinación de centroderecha o por lo menos antiizquierda, aunque Europa mostró un cambio en ciertos núcleos urbanos. 3. Cifras clave del voto exterior, 2022. Total, de colombianos habilitados para votar en el exterior, 972.764. Participación real, 209.428 votos válidos, 21,5% de participación. La mayoría de votos en el exterior provienen de o Estados Unidos, 30%, o España, o 25%, o Panamá, Chile, Canadá, Reino Unido y Alemania. Contexto, la crisis actual. Los hechos concretos, la situación actual es crítica. El contrato actual con la empresa Thomas Gregg, encargada de la producción de pasaportes, vence el 31 de agosto de 2025. Esto significa que estamos a menos de 2 meses de quedarnos sin la capacidad de emitir pasaportes. El escándalo político, la ministra de Exteriores, Laura Sarabia, presentó su renuncia el 3 de julio de 2025, tras diferencias con el presidente Petro sobre los contratos para la emisión de pasaportes. ¿Qué estaba pasando realmente detrás de las cortinas? Alfredo Saade, exsecretario de Cancillería, reveló que recibió instrucciones presidenciales de avanzar en la alianza entre la imprenta nacional y Portugal. Pero aquí surge la pregunta: ¿por qué tanto apuro por cambiar el sistema justamente ahora? El riesgo europeo. El gobierno ha advertido que podrían impedir la entrada sin visa a Europa debido a este conflicto con los pasaportes. Esto afectaría directamente a miles de colombianos que dependen de la libre movilidad. Análisis. Estrategia electoral. El timing no es casualidad, estos datos indican la estrategia de Petro. Miremos las fechas clave. La votación de colombianos en el exterior está prevista del 2 al 8 de marzo de 2026. Las elecciones presidenciales se realizarán del 25 al 31 de mayo de 2026. La crisis de pasaportes se agudiza en agosto de 2025. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. El perfil del voto en el exterior. Históricamente, los colombianos en el exterior han tendido a votar por opciones de centroderecha y derecha. Son ciudadanos que salieron del país buscando oportunidades, muchos huyendo de la violencia y la mala gestión de gobiernos anteriores. Este electorado representa una amenaza real para la continuidad del proyecto político de Petro. La regulación de visas como herramienta. Si los colombianos no pueden renovar sus pasaportes o conseguir visas, ¿cómo van a votar desde el exterior? Es una estrategia perfecta. Limitar la movilidad para limitar el voto opositor. Las consecuencias para los ciudadanos: imposibilidad de viajar al exterior, familias separadas, pérdida de oportunidades laborales y educativas, colombianos varados en el exterior sin poder renovar documentos. Para el país, pérdida de credibilidad internacional, reducción del turismo, impacto en las remesas familiares, aislamiento diplomático. Para la democracia, limitación del derecho al voto, reducción de la participación electoral, manipulación indirecta del resultado electoral. ¿Qué pueden hacer los afectados? Acciones legales. 1. Derechos de petición. Exigir información clara sobre los tiempos de entrega. 2. Acciones de tutela. Proteger el derecho fundamental a la libre movilidad. 3. Demandas colectivas. Unirse con otros afectados para exigir soluciones. Acciones políticas. 1. Presión mediática. Visibilizar el problema en redes sociales. 2. Contactar congresistas, especialmente los de oposición. 3. Organizarse. Crear comités de afectados por la crisis. Preparación electoral. 1. Registro electoral. Asegurarse de estar inscrito para votar en el exterior. 2. Documentación. Tener todos los documentos necesarios actualizados. 3. Información. Mantenerse informado sobre fechas y procedimientos. La legalidad cuestionable. ¿Es legal regular las visas para que no se acaben? Esta es una pregunta fundamental. El acceso a documentos de identidad y viaje es un derecho fundamental. Cuando el gobierno regula arbitrariamente estos procesos, especialmente en vísperas electorales, entra en una zona gris legal muy peligrosa. Argumentos jurídicos: violación del derecho a la libre movilidad, discriminación indirecta por capacidad económica, posible vulneración del derecho al voto, incumplimiento de obligaciones internacionales, precedentes preocupantes, Venezuela y la crisis de pasaportes, Nicaragua y la cancelación de documentos, Cuba y las restricciones de viaje. Voces en contra. Estas voces representan el clamor opositor y de analistas preocupados. Sergio Fajardo.
ex candidato y aspirante presidencial para 2026. Lo que está pasando con los pasaportes es patético, impulsivo, incongruente, inconsistente y problemático. Centro Democrático, partido de oposición, advirtió sobre las decisiones erráticas del gobierno que pueden generar un desabastecimiento de pasaportes y pidió a Procuraduría y Contraloría actuar para garantizar el suministro. Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, criticó la entrega a conveniencia de pasaportes diplomáticos acusando un abuso de funciones públicas en favor del entorno presidencial. Laura Sarabia, canciller recientemente renunciada, afirmó que su retiro se debió a que Alfredo Saade usurpó funciones de la Cancillería al intervenir en la renovación del contrato de pasaportes. Esta crisis de los pasaportes no es un accidente ni un mero error. Claramente es una crisis autogenerada donde se intervienen los canales del documento, supeditando la libertad ciudadana, con miras a restringir el voto en el exterior para 2026. Cuando un régimen interfiere con los instrumentos que permiten la participación democrática, estamos ante un complot electoral de facto. El gobierno está en vías de utilizar mecanismos administrativos para influir en los resultados de la próxima elección, y eso es alarmante. Son pasos hacia un autoritarismo encubierto. Reflexión final. ¿Nos quieren encerrar? La pregunta es legítima. Cuando un gobierno limita la capacidad de sus ciudadanos para obtener documentos de viaje, especialmente en contexto electoral, está enviando un mensaje claro. Si no votas como queremos, mejor que no votes. La narrativa del secuestro. Petro convierte cada problema en un argumento para reforzar a su electorado, intentando posicionarse como víctima de una conspiración. Pero la realidad es que las víctimas son los colombianos comunes que necesitan viajar, trabajar y sobre todo votar. El llamado a la acción. No podemos permitir que nos silencien. La democracia colombiana está en juego y cada voto cuenta, especialmente el voto de quienes han tenido que salir del país buscando un mejor futuro. Conclusión. Las elecciones de 2026 se caracterizan por un clima de intensa polarización. Es momento de decidir, ¿queremos un país que respete nuestros derechos fundamentales o uno que los manipule para perpetuarse en el poder? Atención colombianos en el exterior, inscriban sus documentos con tiempo para que puedan ejercer su derecho fundamental. No permitamos que nos invisibilicen por estar lejos de nuestra patria y no permitamos que Gustavo Petro se salga otra vez con las suyas. Patriotas, la situación es grave pero no estamos solos. Compartamos esta información, documentemos cada irregularidad y preparémonos para defender nuestra democracia. El voto es nuestro poder y no vamos a permitir que nos lo arrebaten. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y comparte. En Fortaleza Patriota seguiremos vigilando y denunciando todo lo que amenace nuestra libertad. Hasta la próxima y que viva Colombia libre. Recuerda, en Fortaleza Patriota la verdad se defiende. Hoy quiero hacer una denuncia gravísima sobre lo que está pasando con los pasaportes. ¿Se acuerdan que el gobierno hizo una licitación? Se la ganó Thomas Gregg y entonces decidieron que no la querían adjudicar y que declaraban desierto el proceso. Pues se fue por debajo el secretario general y adjudicó la licitación a Thomas Gregg. Y entonces el gobierno decidió revocar esa adjudicación y empezar una licitación, según dijeron, que tuviera toda la transparencia y que garantizara la competencia. Pero estábamos en esto y mientras tanto estaban montando un negocio superlativo. Estamos hablando de la Imprenta Nacional, que nunca ha hecho pasaportes, que no tiene experiencia ni siquiera tecnología para producir documentos de seguridad, que es un mercado muy especializado en el mundo y que muy pocas empresas pueden hacer. Pero resulta que ya hay un antecedente de cómo viene este negocio. Un señor, Juan Carlos Sánchez Sánchez, hizo un convenio con la Imprenta Nacional y una empresa mexicana que se llama Accesos Oleográficos y se fue a ofrecerle a la FRA un negocio para venderle sellos de seguridad para los aguardientes, necesario en Antioquia para evitar el adulteramiento de los aguardientes. Sin embargo, Accesos Oleográficos y la imprenta no tenían ninguna experiencia produciendo sellos de seguridad, porque Accesos Oleográficos no es nada, es una empresa básicamente de papel. Entonces terminaron contratando a su vez una segunda empresa mexicana que se llamaba Global Specialized Services, que lo que hizo fue exactamente lo mismo, salir inmediatamente a buscar en dónde contratar los famosos sellos de seguridad. Se fueron hasta Suecia y contrataron una firma que se llama Rolling Optics, que básicamente entregó unos sellos absolutamente defectuosos. Y adivinen qué viene para los pasaportes: la alianza maravillosa que existe hoy otra vez entre la Imprenta Nacional y por supuesto Accesos Oleográficos. Hay que recordar que el director de la Imprenta Nacional, Osvaldo Neira, terminó destituido del cargo por el escándalo con la FLA. Y no solamente eso, sino otros 33 convenios donde definitivamente le habían echado garra a toda la plata de la administración pública. Y por supuesto, ahora lo que se viene es un robo multimillonario, porque esta licitación, acuérdense,
imagínense, es en millones de dólares. Y ya no se va a hacer por licitación, sino que el canciller decidió entregarla a dedo a una empresa mexicana que no tiene experiencia y que irá inmediatamente a negociar con unos privados a ver cómo hacen los pasaportes. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Primero, pues que resulten como los sellos, absolutamente ineficaces. Es decir, que los colombianos, como los venezolanos, terminemos sin pasaportes. O terminemos con unos pasaportes hechos en máquina de escribir, que no van a cumplir los estándares internacionales y que van a significar que nos impongan nuevamente visa en todos los países que nos la han quitado. Por supuesto, estoy hablando de Europa, de Turquía y de tantos otros países donde tenemos la obligación de tener pasaportes con estándares internacionales. Bueno, aquí la gran pregunta que muchos están haciendo es ¿por qué les parecía malo entregársela a Thomas Gregg&Sons porque había corrupción, pero sí les parece muy bien entregar a dedo una licitación multimillonaria a alguien que ya tenía un vínculo de torcidos con la imprenta nacional, pero sobre todo ese accesos oleográficos que no tiene ninguna experiencia en hacer pasaportes, que como les digo son un mercado sumamente restringido, serio y de altísima complejidad que existe en pocos países del mundo? Pero por supuesto, aquí lo que hay es una coima para alguien que no era solamente el señor director de la imprenta destituido Neira, sino algunos otros que siguen por ahí. Me hablan de, se me olvidó, Torres.